Son las 7:03. Nos disponemos entonces para comenzar este espacio de nuestras tertulias mensuales. Los invitamos a apagar los micrófonos. Nos damos cita en esta primera tertulia del 2024. Hay un valor que quiere vertebrarnos a todos en la Compañía de María, en la provincia del Pacífico este año, y ese valor es la escucha. Y la convicción que seguramente todos los que estamos aquí tenemos es que escuchar es un acto de amor. Porque escuchar supone salir de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros prejuicios, de nuestras sensibilidades, porque escuchar supone ir más allá. El gran maestro de la escucha para todos nosotros es Jesucristo. Nuestro Dios es el Dios que se abaja, nuestro Dios es el Dios que escucha. Por eso vamos a iniciar esta tertulia poniéndonos en sus manos, abrazados a la certeza de que Él está con nosotros, de que se inclina, de que lo propio de nuestro Dios es inclinarse y es inclinarse para escuchar. Vamos a iniciar orando, poniéndonos en manos de ese buen Dios que se abaja para oír a su pueblo. Y por eso y con ese sentido vamos a escuchar esta canción del grupo Ain Karim. Escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Esto es lo que nos pide nuestro Dios en todo ejercicio cotidiano de ser y de situarnos, de escuchar. Que caminemos conscientes de su presencia, que nos ejercitemos en la ternura y que humildemente vivamos y acojamos su querer. Estamos unidos en torno a un valor. Distintas ciudades, distintas edades, distintas sensibilidades nos damos cita en esta tertulia, unidos en torno a un valor que en este hoy de la Iglesia y de la sociedad creemos que es el valor que vertebra. Ese valor es la escucha. Vamos con Jairo como compañero de camino a poder acoger en un momento esa diferencia entre oír y escuchar. Entonces vamos a darle la palabra a Jairo. Yo le voy a proyectar las diapositivas y él va a compartir con nosotros esa diferencia entre oír y escuchar. Buenas noches para todos y todas. Qué alegría volvernos a ver. A los que no me conocen, ya Madre Liliana, Jairo López, estoy aquí en Barranquilla, Colegio de la Enseñanza. Y hemos, como ya ha dicho Liliana, estado reflexionando en nuestras obras educativas en torno a este valor
muy unido también a lo que nos propone el Papa Francisco en este año de la oración. La oración. ¿Qué diferencia entonces? Vamos como preámbulo, esto nos lo compartió la madre Josefina Caviedes, ahora que estuvo por aquí en Barranquilla, los profesores, y queremos también compartirlo. ¿Qué diferencia hay entre oír o escuchar? Oír, ¿qué oímos? Y oímos sonidos, oímos el viento, oímos que una puerta se cerró, no hay es un sonido involuntario, no ponemos atención casualmente, pasan cosas en nuestra vida, oímos, a veces oímos en nuestras casas a nuestros hijos, como un sonido que están allí, o a nuestros familiares, como un sonido que pasa. Pero ¿qué será escuchar entonces? ¿Qué será escuchar? ¿En dónde nos centraremos la escucha? Entonces vamos a encontrar que ya la escucha es un acto de voluntad. Ya usted tiene que hacer el esfuerzo, tiene que poner la atención, la atención. Ya decidimos, tomamos la decisión, tomamos la opción de poner atención a la persona. Nos disponemos, nos disponemos. Por eso la oración va muy unida a la escucha. Nosotros nos disponemos, y más desde nuestra espiritualidad ignaciana. Implica todo un movimiento voluntario, toda una preparación para esa escucha del Señor. Entonces, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros familiares, cuando los escuchamos, cuando nos sentamos con ellos, cuando lo miramos a los ojos, cuando nos centramos un poco en lo que ellos nos quieren decir. Entonces, la escucha va muy unida, ya lo decíamos al principio en la oración, a un acto del corazón, a un acto del corazón. El oír es simplemente un acto sensorial. Oímos, pero a veces no escuchamos. Si el corazón está por otro lado y ausente, oigo, pero no escucho. Escuchar entonces es un acto espiritual, así lo encontramos en la Biblia, ya lo vamos a profundizar ahora con los invitados. Es un acto espiritual. Dispongo mi espíritu, todo mi ser, para recibir eso que el otro me quiere comunicar. El sentido de nuestra vida, el sentido de la vida de nosotros es conversar. Ya lo decía Montaigne, nuestro amigo, pueden quitarnos todos los sentidos, pero todas las opciones, pero no nos quiten el acto de escuchar, porque eso nos hace conversar, entrar en el otro, salir de nosotros. Bueno, y en esta línea entonces hoy tenemos dos muy buenos invitados que nos van a compartir parte de lo que ellos han ido tejiendo en sus reflexiones. Nos encontramos con la madre Marta Inés Restrepo, nuestra amiga y compañera de camino, religiosa de la Compañía de María, doctora en teología de la Universidad Bolivariana, magíster en teología de la Universidad La Salle de Filadelfia, y ella en sus reflexiones sobre la espiritualidad y sobre todo esto realiza una tarea interdisciplinar, bien bonita como ya nos lo va a compartir, tejida de presupuestos socioculturales y políticos, antropológicos y filosóficos. Marta Inés, gracias por compartirnos, por estar esta noche aquí con nosotros. Te escuchamos. Tenemos unos 15 minutos para escuchar a Marta Inés y luego al padre Tarcisio, que también será la segunda persona que nos compartirá esta noche. Bienvenida. Este acto de escuchar no lo podemos ubicar sino en el camino de una educación humanista, porque el escucharnos los unos a los otros, eso que Jairo anotaba de Montaigne, la conversación como un viaje del uno al otro, es lo que nos hace humanos, lo que nos hace personas. Entonces, vamos a profundizar un poquito, Lili, la frase que sigue, que nos han enseñado a aquello de que la persona que la paz procura ha de ser ciego, sordo y mudo. Y en realidad en nuestra sociedad nos está ofreciendo muchas maneras de ser ciegos, sordos y mudos.
estas preguntas que nos hace en este momento la inteligencia artificial, el uso de los sistemas de la tecnología, pues nos llevará a muchas reflexiones en ese sentido. Pero el camino de la comunicación humana nace, a mí me encanta esta carta del humanismo de Heidegger, en donde tiene esta reflexión: las palabras son la casa del ser y en ellas mora el hombre. Me hacen habitar a mí dentro de mí. Por ejemplo, en el comienzo va a decir el Evangelio de Juan, en el principio era la palabra. Las palabras, así como hay palabras vacías y palabras sin sentido y palabras que no tienen relación propiamente con lo humano, las palabras que nos habitan nos desvelan el ser humano que somos. Entonces, cuando podemos decirlas ante otra persona, cuando otra persona realmente nos escucha, entonces podemos decir que nuestra casa está abierta y que hay una hospitalidad. La hospitalidad de la conversación, la hospitalidad de la relación humana. Pasamos a la otra. Se trata de un viaje hacia la profundidad. Cuando empezamos a conversar en esa dimensión de respeto profundo a la pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué piensas sobre esto? ¿Y cómo te sientes frente a esto? No solamente estamos invitando al otro a su propia profundidad, sino que también estamos al mismo tiempo recorriendo la nuestra. Seguimos. El psicoanálisis nos ofrece una atención a 4 niveles de la conversación. Por eso no es tan fácil escuchar, porque cuando estamos escuchando necesitamos oír lo que el otro dice, no solo oírlo con el sentido del oído, sino tratar de comprender lo que el otro dice, pero también qué hay detrás de lo que está diciendo. O sea, hay 2 niveles, Freud los llamaría el nivel consciente, el nivel del yo y el nivel del subconsciente, que hay detrás de lo que se dice, pero ese detrás cada vez es más profundo, porque la profundidad es como un mosaico de experiencias que vienen de muy lejos, de la infancia, de la adolescencia, de otras etapas de la vida. Entonces, no está solamente en escuchar lo que hay detrás de lo que el otro dice, sino, por favor, la anterior, volvemos a la anterior, sino que yo también, mientras el otro me habla, yo también me estoy contando mi propia película porque sus palabras despiertan la mía. Entonces yo tengo que poner atención a lo que yo digo y a lo que hay detrás de lo que digo. O sea, esos 4 niveles de la conversación, digamos así, de la escucha, son fundamentales, y en la manera en que haya más paz interior, más, decimos con mucha facilidad la palabra salir de sí mismo, pero yo creo que no se trata tanto de salir de sí mismo, sino de saber descubrir desde el punto en que estoy relacionándome con las otras personas, con la otra persona. Bueno, ahora sí ponemos la imagen del viaje a la profundidad y seguimos con la que sigue, que es un viaje hacia adentro, y el papel que juega entonces en la escucha, el silencio. El silencio, pues nos lo recomiendan muchísimo, por ejemplo, para la escucha orante, para escuchar la palabra. El padre Tarcisio nos lo dirá. Pero cuando estamos escuchando a alguien o algo, por ejemplo, escuchar una tempestad o escuchar el mar
como hay aquí esta niña escuchando el caracol. Hay necesidad de un silencio profundo, de manera que te permita a ti ser tú mismo y al otro también ser él mismo. Seguimos. Entonces, para mí el texto más bello sobre la escucha lo tiene William Ospina en su libro El país de la canela. Oviedo era un muchacho quinceañero cuando salió de las islas de Cuba, por ahí vino a explorar el continente y cuando menos pensó se encontró en una excursión que lo llevó por todo el Amazonas, fueron descubriendo el Amazonas. Cuando regresó va a escribir en su diario: Oviedo me vio llegar y lo entendió todo. En vez de saludarlo, estuve silencioso junto a él mucho tiempo y él tuvo la nobleza de escuchar mi silencio como un relato largo y minucioso. O sea que aún escuchar el silencio del otro, darle tiempo a sus pausas, a sus silencios, hace que este joven que está contando esta historia cuente cómo pasó de ser un niño a ser un hombre, pasando por todas las atrocidades, dificultades y miedos por los que pasó en ese viaje. Ese es el viaje de la vida. Ese es el viaje que nosotros muchas veces hacemos también en silencio. Seguimos. Entonces, cuando escuchamos en silencio, quiere decir que la otra persona tiene posibilidad de acceder a su ser y que no va a ser enjuiciado, que no va a ser valorado negativamente, que yo no voy a empezar a moralizarlo ni a darle consejos, sino que me pongo en una situación como empática, es decir, en la pasión, trato de escuchar en mi propio cuerpo la pasión que pasa por el cuerpo del otro, porque la emoción y la tristeza o la alegría pasan por la sensibilidad del otro. Entonces, le vamos dando la posible. Una vez una persona me estaba contando una historia atroz y yo le dije, de pronto le dije, ¿tú qué estás sintiendo? Y me dijo, nada. Y le dije, sí, no sientes nada. A ver, mira cómo están tus manos. Ay, sí, mis manos están sudando. Ay, sí, tengo un nudo en la garganta, aquí en la boca del estómago. Ay, sí, mira, estoy completamente tieso en mis rodillas. Un hombre de unos 30 años me estaba contando la historia de su familia y no sentía nada. Estamos desconectados de la corporalidad. La escucha en silencio nos ayuda a que el otro se conecte con esas emociones, con sus emociones, se comprenda y nosotros también nos comprendemos las nuestras. Bueno, seguimos. Entonces, es sobre todo el juicio sobre el otro. Yo puedo valorar las acciones, no las personas, como decía San Agustín. En juicio los actos, no las personas. Seguimos. Entonces, no solamente escuchamos con los oídos, escuchamos con el tacto. Miren este niño cómo está tratando de escuchar a su papá, tocando sus manos. Escuchamos con el tacto a las personas mayores, las personas que han perdido el oído, las personas que a veces están lejos de su experiencia precisamente porque se van desconectando de ella porque es dolorosa. Entonces, con el tacto, con una caricia, reconocen que están con otra persona y empieza esa comunicación que lleva a la comunión. Bueno, escuchamos también con la mirada, hace mucho bien sentirse mirado,
Es muy fuerte estar al lado de otra persona y sentir que esa persona todo el tiempo entrevista a otras y a ti te ignora. ¿Qué es ignorar? Ignorar a esa persona es no darle la mirada. Encontramos a la otra persona con el olfato también. ¿Cuántas personas que están deprimidas no se cambian la ropa, huelen mal? Su mismo olor nos muestra el estado de tristeza en que están. Seguimos. Hay mucha escuchar es escuchar la totalidad, pero yo creo que una de las cosas que más interrogan nuestra capacidad de escuchar es el manejo del tiempo. No tenemos tiempo para oírnos, no, como me decía alguna de las hermanas, es que a nosotros se nos olvidó que nos podíamos hacer la visita. No tenemos tiempo realmente para escuchar el estado de ánimo del otro. Entonces, hay un libro muy bello, seguimos, Momo, es tal vez uno de los libros de cuentos más bellos del siglo XX, de Michael Ende, en donde esta niña gastaba su tiempo escuchando a los otros y los hombres grises resolvieron eliminarla. Entonces el dueño del tiempo, el amo del tiempo, le mandó una tortuga para librarla. Seguimos. Momo era una persona, la llevó a la casa donde todo había, el amo del tiempo tenía toda su casa llena de relojes, y allá descubrió que cada hora era una flor única, una flor que nacía y otra flor que moría. En realidad, el regalo más grande que nosotros le podemos hacer a una persona es nuestro tiempo, porque es lo único que es realmente nuestro. Cada persona tiene un programa de vida, 20 años, 35, 80, pero cada vez que le da el tiempo a otra, le está dando su vida. Esa hora no volverá. Cuando yo le doy una hora de mi tiempo a otra persona para escucharla, los psicólogos cobran por esa hora, cobran por dar su vida. Como se podría decir que cobran por otras cosas los médicos. Pero esto es muy importante, el saber que cuando yo le regalo a una persona, no tengo tiempo para escucharte muy largo, pero te doy 10 minutos. Entonces, sabe que en 10 minutos puede decir, miren todo lo que hizo el padre García Herreros con un solo minuto para la televisión. Ahora nosotros podemos dar 10, 20, 30 minutos, una hora, escuchando a los otros. Seguimos y entonces encontramos que lo más importante de los enamorados es el que pueden hacer cada uno, contarle al otro su propia historia. El relato de sí mismo es una construcción de la identidad, y ese relato es muy importante que sea escuchado. Nos decía la madre Silvia en estos días que había en Europa, que ya había como en 150 ciudades del mundo, al lado de las bibliotecas, unas salas en donde la gente va a escuchar. Como hay tantos migrantes, estamos en la época de las migraciones, va la gente a escuchar la historia del otro. Y es que en realidad cuando yo leo una novela, yo estoy escuchando las historias que me cuenta García Márquez, o que me cuenta Amor Towles, o que me cuenta los novelistas contemporáneos. Pero cuando yo escucho una persona de verdad, como esa propuesta de hacer escuchaderos, pues le estoy devolviendo la posibilidad de su salud mental, de su paz, de su alegría. La esperanza vuelve a nacer cuando es realmente escuchada. Se siente persona. El relato de sí tiene elementos imaginarios, posiblemente. Tiene elementos propios de su deseo, posiblemente, pero va construyendo su identidad en el relato de sí. Eso es lo que le ayudamos a hacer cuando decimos las palabras son la casa del ser. Seguimos. Entonces, a mí me fascinó el nombre que le dio un judío, Elías Canetti, a su obra.
puso su obra es escrita y sin embargo se llama Una antorcha al oído. Una antorcha. El padre Tarcisio me dirá que eso tiene algo de un salmo. La palabra como una antorcha que ilumina el camino, antorcha al oído. Esa palabra que puede despertar un nuevo sueño, un nuevo amanecer, unas nuevas ganas de vivir para la persona que está contando su historia. Seguimos. Sí, la palabra es lámpara para el oído. Y entonces nos vamos acercando a la manera de escuchar, como se escucha. Miren, yo estuve buscando una imagen de la Novena Sinfonía y sobre todo de ese trozo de la Novena Sinfonía, que es la canción de la alegría. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Y miren que esta belleza con que los artistas ilustraron la obra de un sordo músico de Beethoven, la Novena Sinfonía. Yo aprendí a escuchar música al lado de una persona que no era religiosa. Me invitó a oír la Novena Sinfonía en un silencio sagrado. Y cuando llegó a la canción de la alegría, él se paró, ese señor ya mayor, un viejo, se paró y era un orante. Entonces, al descubrir las palabras de Lao Tse, las que siguen, si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Yo creo que se le puede aplicar no solamente a esa capacidad de comunicación con el universo que no solamente que tuvo Beethoven, sino que tienen todos los orantes de la tierra, porque Hildegarda de Bingen dijo una cosa muy bella: Dios es la música del corazón. Yo le pregunté en estos días a la inteligencia artificial quién había dicho eso y me dijo que lo había dicho Juan Sebastián Bach. Y le dije, sí señor, pero creo que fue Hildegarda. Y me dice, sí, tienes razón, fue Hildegarda de Bingen. Dios es la música del corazón. Entonces hay que aprender, ayudarle al otro a que escuche, a que descubra la capacidad de esa música. Nuestros niños pueden hacer un proceso de aprender a escuchar desde la más tierna infancia, ayudarles a que hagan un silencio profundo, que escuchen. Y hay personas privilegiadas, familias privilegiadas que pueden pasar de la música moderna contemporánea a una música interior tan profunda como la música que produce Dios en el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Madre Martínez. Sin duda, sus aportes nos hacen pensar, nos hacen reflexionar desde muchos puntos de vista en esa reflexión interdisciplinar, pero sobre todo esa parte existencial, espiritual, en la cual nos permite conectarnos con nuestra oración, con el silencio interior, con esa casa en la que habita nuestro Dios, nuestro corazón. Los invitamos a que allí en el chat puedan hacer sus preguntas, sus resonancias, a todo lo que vamos escuchando, a sus aportes también. Vamos ahora a escuchar al padre Tarcisio Gaitán. Bienvenido, padre, a esta tertulia. El padre es religioso pasionista colombiano, docente de Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, es miembro del equipo de teólogos y de la Comisión de Familias Carismáticas de la CLAR. Y él ilumina su reflexión, todo esto desde la Biblia, desde el acontecer bíblico, pero sobre todo del acontecer que vive la Iglesia en este momento desde la sinodalidad, de la Iglesia que escucha. Y también muy conectado con la sociedad nuestra actual, después de vivir esta pandemia que estamos todavía en ella. Padre Tarcisio, bienvenido a esta tertulia en la que cada mes nos encontramos, un grupo de personas de distintos sitios del país y de Latinoamérica. Bienvenido, padre.
Gracias, Jairo, muy amable. Gracias, Marta Inés, muy querida, y muchas gracias por tu reflexión tan rica y, como dijo Jairo cuando te presentó, tan enriquecida con elementos pues de la literatura, la música, la filosofía, una reflexión digna de ti como nos tienes acostumbrados pues a cuando te escuchamos. Muchas gracias. Yo no preparé diapositivas por una razón sencillísima, porque yo casi no manejo Meet sino Zoom, y en Zoom cuando se proyectan diapositivas desaparece la cara, la mala cara del que está hablando. Entonces yo dije, no, con lo latoso que soy yo para hablar, mínimo se duermen, entonces mejor que me vean la cara para propiciar como después el diálogo. Bien, Lili me pidió que dijéramos unas palabritas sobre la escucha en la Biblia. Y yo comienzo diciendo que la experiencia bíblica consiste precisamente en un diálogo permanente de palabra y escucha. Palabra pronunciada, como decía Marta Inés, para ser acogida, y escucha respetuosa, como decía usted mismo, Jairo, escucha no oír, sino escucha respetuosa de esa palabra. Y esa es como la cadencia, el ritmo permanente de la respiración bíblica. Los autores bíblicos no necesitaron entrar como en el juego verbal de los términos, escuchar, oír, para dejarnos escuchar esa melodía a dos voces que es lo que dije como la respiración bíblica. Ya la primera página del Génesis, donde no figura la palabra escucha para nada, pero ya la primera página del Génesis se inicia con ese ritmo, con ese compás. Dios habla y su palabra eficaz no cae en el vacío, sino que es acogida generando belleza y color, luces y peces, frutas y animales, astros y hombres, fecundidad y orden y derroche de hermosura. Ese es el resultado de la primera escucha del universo, podríamos decir. Cuando los primeros creyentes de la Biblia contemplaron las maravillas de la creación, comprendieron que la única posibilidad de existir en armonía con tanta belleza consistía en aplicarse de manera natural a la escucha de la voz de Dios, de manera espontánea. Y eso lo dejó escrito un artista absorto en la contemplación que escribió el Salmo 19. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Pero los autores, los creyentes de la Biblia, también contemplaron con esa misma admiración la historia del pueblo y descubrieron que el Señor les hablaba en las denuncias acaloradas de los profetas, pero también en las reflexiones punzantes de los sabios, pero sobre todo que les hablaba a través de una historia de liberación y de alianza. El libro del Deuteronomio lo recuerda. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros en el Horeb. No la hizo con nuestros padres, sino con nosotros, los que estamos hoy aquí, todos con vida. Entonces, si la historia y la creación entonan una sinfonía común, no debería ser necesaria ninguna norma exterior que les obligara a la escucha, sino debería ser un acto natural. Pero como existía el riesgo de que el pueblo se convirtiera en un pueblo ciego y sordo, que se prostituyera tras ídolos, que como dicen los profetas, ídolos que no ven ni oyen, entonces se hizo necesario atizar la memoria del pueblo. Y por eso el primer mandamiento bíblico, que no es amar, sino es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te digo hoy. Sabemos que donde la antropología bíblica dice corazón, alma, fuerzas, hay que entender que está invitando a consagrar al Señor todo el ser, con una lealtad absoluta, que involucra por igual los proyectos personales, los planes financieros, los programas institucionales y políticos. Eso es amar al Señor con todo el ser.
nada más lejos de la mentalidad bíblica que reducir la escucha a un acto sentimentaloide desconectado de la vida cotidiana. Esa precisamente fue la denuncia de los profetas, que Israel había convertido la escucha en doctrina, en ley, en rito, y que de ese modo le había castrado su potencial transformador. Eso ya no era creer en el Dios de la creación y de la historia. Eso era otra cosa alienante, opio. El orante en la Biblia tiene la experiencia de que nuestro Dios, como dice la primera carta de Juan, es un Dios que escucha. Y eso mismo es lo que repiten línea a línea los salmistas. Señor, escucha mi oración, atiende mi plegaria. En mi angustia clamo a ti, porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti. No hay nada que iguale a tus obras. Los orantes le piden al Señor que los escuche, porque ellos ya han tenido la experiencia de que Él los escucha. Es decir, no le piden algo que Dios no pueda hacer, sino que ellos ya han experimentado que Dios acoge las plegarias. Y si el Señor escucha al orante, entonces, por tanto, el pueblo debía escuchar, acoger y obedecer al Señor. De forma muy casera, lo decía la sabiduría popular, la sabiduría de la gente más sencilla, que es sabiduría profunda, pero formulada de manera muy sencilla. El libro de los Proverbios recoge la manera de Cantinela, Ritornello, un principio. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. No rechaces la enseñanza de tu madre. El hijo, que es metáfora del discípulo con respecto al maestro, pero que también es metáfora del pueblo en relación con su padre y madre Dios. Los sabios y los profetas de la Biblia entendieron que aplicarse a la escucha obediente del Señor no era una estrategia religiosa, sino que más bien correspondía a la identidad más profunda, más auténtica del pueblo. El pueblo de Dios, si Dios era el Dios de la escucha, el pueblo debía ser el pueblo de la escucha atenta, obediente. El salmo que citó implícitamente la hermana Marta Inés, que es el Salmo 119 o 118 en nuestra liturgia de las horas, que es el salmo más largo de toda la Biblia. Ese salmo celebra con admiración, con deleite, el efecto de la palabra de Dios en quien la coge. Dice cosas tan hermosas como: tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. O dice: qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. O en otro lugar: más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Y el mismo salmo, como el salmista, como que reflexiona qué pasaría si le faltara al creyente la palabra de Dios. Y dice que sería peor que estar muerto, porque escribió: mi aliento está pegado al polvo, reanímame con tus palabras. Siglos después, un autor del Nuevo Testamento, el que escribió Hebreos, escribió con elegante precisión: en múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Jesús, el Hijo, que es la palabra definitiva de amor de Dios para toda la humanidad, reveló como nadie el corazón misericordioso del Padre que es el Dios de la escucha compasiva. Pocos quedaban indiferentes ante Jesús. Ni siquiera quienes lo conocían desde la niñez, quienes habían compartido con él las lecciones en la sinagoga de Nazaret, quienes habían compartido la vida de la pequeña aldea, tendría 300 habitantes Nazaret en esa época, era una pequeña aldea, ni siquiera sus amigos, sus vecinos, sus familiares
que compartieron como la crianza con él, ni siquiera ellos acabaron de comprenderlo. Acordémonos que Marcos tiene un pasaje, o los sinópticos, un pasaje donde los vecinos de Nazaret dicen, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que se realizan por sus manos, ¿acaso este no es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Es que en realidad la actuación de Jesús resultaba incómoda no solo por lo que decía, sino sobre todo por lo que hacía, porque la encantadora autenticidad de su vida como que descolocaba a quienes pensaban tener el dominio de lo divino y estaban seguros de tener a Dios de su parte. Quienes lo veían actuar quienes de manera desprevenida lo veían actuar, percibían que en Jesús había lo que pudiéramos llamar como una presencia mayor. Sabemos quién es esa presencia mayor. Marcos otra vez dejó constancia que la primera vez que Jesús entró a la sinagoga de Cafarnaúm, dice, todos se quedaron asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Dónde radicaba la autenticidad de Jesús? Sin duda alguna, en la unidad de vida que florecía en sus actos y en sus palabras, en la manera tan natural como él unía lo que para muchos eran dos extremos más o menos irreconciliables. Jesús unía de manera espontánea su identidad divina, el Padre y yo somos uno solo, su identidad divina con su evidente humanidad. Y esa armonía de vida que emergió en Jesús es lo que en términos occidentales llamamos la encarnación. Cuando nosotros decimos que Jesús se encarnó, tengo la impresión que en general nos referimos como al acto primero de la vida de Jesús, como a su nacimiento o a su anunciación. Pero en realidad la encarnación representa toda la dinámica de su vida. Jesús asumió de verdad su condición humana, comprendió a los hombres y mujeres desde su propia experiencia, porque para él no era desconocido el llanto de una mujer, ni las fatigas de la siembra, ni la zozobra tras una larga noche sin pescar nada. Pudiéramos decir de manera muy nuestra, muy criolla, que a Jesús, en vez de subírsele los humos, más bien él se abajó a las condiciones de los interlocutores. Y por eso con palabras sencillas, simples, eternas, evidentes, recorría los caminos inicialmente de su natal Galilea. Galilea era una región con muchos poblados muy pequeños, unos 240 dice el historiador Flavio Josefo. Y entonces Jesús llevaba una enseñanza formulada no con base en ideas precisas, frías, excluyentes, como los dogmas científicos que enseñamos en la academia o los dogmas religiosos que enseñamos otros, los de ayer y de hoy, porque en la época de Jesús también había dogmas como irrebatibles, decían los señores de la religión. No, Jesús recorría los caminos hablando con palabras tomadas de la naturaleza, ricas en imágenes, llenas de sorpresas, porque así eran las parábolas de Jesús. Acordémonos, ¿no? La semillita pequeña, insignificante por su tamaño, pero con una fuerza generativa que una vez sembrada era capaz de cambiar el ecosistema. Donde no había nada, de repente había un árbol, de repente había moluscos que crecían, de repente venían las abejas, llegaban los pájaros a hacer su nido, cambió el ecosistema. ¿Qué otra forma más clara podía emplear Jesús para explicar la fuerza del reino que crecía entre los pobres? O la parábola de los dos hijos, el que dice que va a obedecer y el rebelde de la película, pero que al final es el que escucha al padre, hace lo que el padre necesita o quiere o le ordena, mientras el otro se queda en meras promesas. ¿Quién fue el que de verdad escuchó al padre, no? O la otra parábola en la que una mujer llena de alegría va y sale gritando con una bocota llena así de gritos, llamando a todas las vecinas de la aldea a contarles que encontró una monedita de 1,000 pesos que se le había perdido.
pero para ella eso era la alegría desbordante. ¿Qué tal que esa moneda sea el reino de Dios? Vale la pena hacer toda la fiesta y gritar de alegría cuando lo encontramos. Yo tengo la impresión que antes de haber aprendido tanta sencillez en la sinagoga de Nazaret, Jesús ya la llevaba en su corazón como herencia de sus padres, y de saber escuchar lo que la madre de Laura tan bellamente decía, de saber escuchar las voces místicas de la naturaleza. Por eso Jesús, en vez de moralizar o de desgañitarse contra el pecado o contra la inmoralidad, invitaba a unirse a la sorprendente presencia del reinado de Dios. Esa semilla pequeñita, esa pizquita de levadura que tiene una capacidad asombrosa para elevar toda la masa humana hasta hacerla alcanzar la medida de Dios. Claro que en ocasiones, para algunos, las palabras de Jesús eran como bofetadas en pleno rostro, como ese día que les dijo: hijo de mamas hipócritas, sepulcros blanqueados, tan boniticos que son ustedes por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro, llenos de maldad. De ellos, de los líderes religiosos, era la responsabilidad del desconcierto del pueblo, porque ellos eran guías ciegos que cargaban a la gente con pesos legales y morales imposibles de llevar. Eran lo que el Papa Francisco dijo alguna vez: aduanas morales que bloqueaban la gracia al pueblo sencillo, no les permitían entrar al pueblo sencillo. Jesús, en cambio, era corazón que escuchaba el clamor de las mujeres, de los pequeños, de los excluidos. Por eso es que las palabras de Jesús tenían sabor de vida, color de vida, recuperando lo que decía Marta Inés, olfato de vida. Pero sobre todo, la cercanía con los sufrientes materializaba la compasión del Padre. De las manos de Jesús brotaba la salud no encontrada por otros medios. Las caricias de Jesús llenaban de vida, el tacto llenaban de vida, el abrazo dignificaba, enaltecía la condición de las mujeres y los hombres pisoteados. Acordémonos que todavía hoy algunos identifican a Jesús con ese misericordioso que a los ojos de los señores de la religión era un incrédulo, pero que se apresuró a recoger al tirado al borde del camino, lo curó, lo montó en su cabalgadura y lo llevó al posadero. ¿Quién crees que actuó con misericordia?, pregunta Jesús a su interlocutor. Porque si el samaritano descreído ese de la parábola actúa con tanta compasión, movido por la misericordia, es porque vio y escuchó, casi podemos decir, olió el dolor del tirado al borde del camino, lo experimentó en su propia piel. De esta experiencia tan maravillosa de lo que es la escucha en la Biblia, los escritores posteriores, los estudiosos académicos, como que codificaron algunas lecciones. Yo voy a enunciar como 3 o 4 para terminar mi intervención. La primera está basada en lo que el gran teólogo del siglo I, Pablo de Tarso, escribió, y es que la experiencia de la fe nace de la escucha atenta y obediente al Dios de la palabra, de la escucha atenta, obediente a la palabra transformadora de Dios. La fe, entonces, desde ese punto de vista, es confianza y es respuesta que proviene de fiarse totalmente de Dios, de escucharlo. Que la fe sea escucha significa que el acto primero proviene de Dios, no de nosotros mismos. El que es muy creyente no es porque es muy creyente, es porque escucha. Y si me permiten la expresión, escucha y obedece. Escucha con escucha obediente. No es virtud suya, digámoslo así, sino es más bien, proviene la fe de dejarse modelar por Dios. Por supuesto, la respuesta humana consiste en entrar en diálogo con Dios y en entrar en diálogo con los demás. La primera lectura de la misa de hoy, si alguno de ustedes va a misa y si no, no importa, pues era el relato, era uno de los 3 relatos que hay en
en Hechos de los Apóstoles de la conversión de Pablo. Y recuerden ustedes, esa conversión, eso no hay que entenderlo al pie de la letra, sino es algo más profundo. No transmite la anécdota pues al pie de la letra, sino transmite algo más profundo. Pero hay un dato muy interesante, y es que Pablo queda ciego y dice que fue conducido por otros, fue conducido a la casa de Ananías y allá otros lo catequizaron. Me parece muy bonito porque recoge algo que es esencial en la fe cristiana y que especialmente los católicos le damos mucha importancia, que es el aspecto de la comunidad. Entrar en diálogo de fe es también entrar en diálogo eclesial, comunitario con los otros, dejarse también conducir a otros y dejarse enseñar. Pablo, cuando se convirtió, no se convirtió en apóstol. Él sabía mucho de escritura, pero al modo judío, y necesitó ser catequizado para que esa experiencia desbordante que tuvo del resucitado tuviera contenido. Por eso es muy, muy bonito. Y después por eso lo escribió en la carta a los romanos. ¿Cómo creer sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oír hablar de él si nadie lo predica? Entonces se necesita la respuesta de fe que al mismo tiempo se convierte en anuncio. En segundo lugar, el Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Divina Revelación, que se llama Dei Verbum, enunció de manera también muy precisa que Dios se comunicó a los hombres con palabras y con obras. Y los evangelios, bueno, el Nuevo Testamento recuerda eso mismo, pero como al revés. Hechos de los Apóstoles comienza diciendo que los discípulos recordaron todo lo que Jesús hizo y enseñó. O sea, que los hechos de Jesús, la nobleza con la que trataba a las personas sencillas, la cercanía con los discriminados, la forma tan pantalonuda como se enfrentó con los sabedores de doctrinas religiosas, esas eran como sus primeras palabras. Las parábolas y demás pronunciamientos eran como la explicación de sus obras. Por tanto, escuchar a Jesús equivale a acogerlo de manera íntegra para crear en nuestra existencia como espacios iluminados o espacios habitados por Él, por sus palabras, que nos permitan ser signos vivos de su presencia en nuestro mundo. Lo último que dijo Jairo cuando me presentó, o don Jairo, perdón, el profe Jairo cuando me presentó, fue alguna alusión como a la sinodalidad. Este es el tiempo de la escucha, y es el tiempo de la escucha al modo como nos invita la palabra de Dios. Precisamente el último libro de la Biblia, que no es el último porque llegó de último y lo pegaron ahí, sino que representa más bien como la obra más reflexionada, el Apocalipsis, la obra más elaborada del Nuevo Testamento, ilumina esta nueva etapa de la escucha, esta nueva etapa de la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes recuerdan que el Papa Francisco está impulsando este proceso de participación madura de los creyentes en la vida de la iglesia, que es la sinodalidad, la está impulsando con el lema escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase está tomada de la conclusión de cada una de las 7 cartas que están en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Un libro dirigido a comunidades en situaciones de riesgo ante ciertas medidas imperiales y ante la oposición de la sinagoga. A esas comunidades el Espíritu las llenaba de su fuerza para vencer el mal con la sangre del Cordero degollado y vencedor. Y para nuestra iglesia, para nuestras comunidades cristianas que viven en el mundo, quizá no de la persecución, en otros lugares hay una persecución más directa, en nuestro no es tanto de la persecución, pero sí de la disuasión. ¿Usted todavía cree en eso? No, eso es usted tan zanahorio, tan viejo y tan zanahorio, usted todavía es fiel a su mujer. Entonces estamos como en una época de la disuasión. En este momento, entonces, para nosotros, escuchar al Espíritu sigue abriendo puertas a la alegría de creer en Jesús, de construir una iglesia misericordiosa que se descalza de arandelas y que más bien opta por hacerse hermana de la humanidad. Y la clave está en escuchar
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Interesante todo esto que nos has explicado y que nos hace pensar y reflexionar sobre lo que vivimos como creyentes o como personas que decimos ser creyentes y que decimos escuchar y que le pedimos a Dios que nos escuche y más en estas circunstancias, pero también que nos pones a pensar en ese buen Jesús que escuchó y que nos invita a seguir escuchando en este momento de la historia desde los más empobrecidos, de los excluidos, en muchas de las realidades en las que estamos. Los invitamos que si alguno quiere hacer resonancia de lo que hemos escuchado, qué nos dice a nosotros como familias, como personas. Aquí encontramos muchas familias hoy aquí convocadas de las distintas instituciones religiosas, sacerdotes, y seguramente que esto nos ayuda como a profundizar y a pensar qué tanto escucho yo en mi familia, a las personas con las que vivo, a las personas que me rodean, ahora que vivimos todo este mundo de inmigrantes en el país y en toda Latinoamérica. Yo creo que es una manera de seguir como reflexionando y ahondando. Aquí Gustavo Gustavo Rodríguez nos decía, escuchar para entendernos y para conocernos, encontrarnos desde el ser, desde el ser. Laura, te escuchamos. ¿Quieres decirnos algo? Buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Sí, gracias. Bueno, pues mi pregunta es, hoy en día, digamos, es un poco complejo que los estudiantes, bueno, soy del Colegio Bilingüe de la Enseñanza de Bogotá, y pues quería preguntar cómo hoy en día podemos fomentar ese sentido de la escucha a los estudiantes, debido a que ellos están muy atareados frente a la tecnología, frente a todas las cosas que la vida misma nos está dando día a día. Y cómo también poder hacer la resonancia frente a que existe un Dios, existe un Espíritu Santo y que de alguna manera los podamos enseñar a escucharlo. Gracias. Gracias, Laura. No sé si alguno, Marta Inés o Tarcisio, quisiera respondernos, darnos un poco de pistas a este respecto. Sí, yo estoy muy asombrada de cuántos grupos, no solamente en España, sino aquí mismo, están trabajando fuertemente el silencio, incluso en dimensión interreligiosa, muy interesante, como eso que decíamos que es que hay unas experiencias del silencio que son muy valiosas. Por ejemplo, voy a hablar a los niños de preescolar. Hacer un ejercicio de cerrar los ojos y solamente escuchar la naturaleza, ellos son capaces y lo disfrutan. Y hacer ese mismo ejercicio con los alumnos de 11, ellos son capaces y lo disfrutan. La cuestión es la motivación. El problema que hoy tenemos es que los chicos en 20 segundos descartan a la persona que les está hablando si no les interesa. Capta su interés, eso es tu tarea y verás que los puedes llevar a las escuelas de silencio que hoy se cultivan en todas partes y que enriquecen tanto la escucha de la palabra como esa belleza de exposición que nos hizo Tarcisio, la palabra de la naturaleza, la palabra que es Jesús para nosotros y la escucha de lo que es la palabra que es cada persona para nosotros. Es que cada palabra, cada persona es única, es que no habrá más personas, no habrá aquí más Nelcy Castaño, no habrá nunca más de esas, no habrá nunca más un Tarcisio ni una Gloria Liliana. Entonces, si es un ejemplar único, pues nos falta tiempo para valorarlo, para profundizar. Yo creo que Montaigne tenía razón cuando hablaba de leer el libro de la vida, ¿cierto? La vida es un libro, las personas. Él descubrió eso, aunque vivía en una torre solitario, pero
él descubrió lo que valía después de esos silencios viajar del uno al otro. Profe Laura Lorena, y a mí se me ocurre que es que su pregunta es neurálgica, porque en una sociedad tan fragmentada, tan acelerada al mismo tiempo, en la que no tenemos tiempo los unos para los otros, para darnos ese regalo de la escucha que decía Marta Inés en su intervención cuando nos habló, yo sí creo que hace falta de manera muy práctica que nosotros los docentes, yo también soy profe, que nosotros los docentes eh, practiquemos más como ese acto extracurricular de la escucha, de nuestros estudiantes, en particular de los jóvenes. Mis estudiantes, pues son todos, han hecho una opción por la vida religiosa o la vida ministerial, o son laicos comprometidos en trabajos sociales, o de la gente que se ha planteado el asunto de la fe y por eso estudió estudiar teología. Pero yo sí pienso que ahora ser profesor de secundaria, exige muchísimo más que hace unos años cuando yo trabajé en secundaria. Exige muchísimo más porque es que los jóvenes son más frágiles y tienen más oportunidades y más amenazas. Por eso requiere que nosotros los docentes, como que tengamos un corazón casi más maternal y más paternal. Saben más cosas que nosotros, sin duda alguna, tienen más posibilidades, pero al mismo tiempo son más frágiles. Y como que entonces necesitan que les demos nuestro tiempo para escucharlos. Y ya basta, pues, o sea, ellos ya nos escuchan bastante, les toca escucharnos en las clases, en todos los actos académicos, pero también me parece que necesitan ser escuchados como en su identidad, en su fragilidad, en sus torpezas afectivas, en sus búsquedas. Sí, ha dicho también algo muy importante Marta Inés, y es escuchar, es salir sin juicios. Y yo creo que nos falta un poco nosotros mayores frente a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Ya llevamos el juicio adelante, entonces ellos nos oyen, por eso no nos escuchan. Muchas veces, claro, porque ya le hemos cantaleteado o no le hablamos desde el corazón, no le hablamos desde el corazón. Y tampoco a ellos los escuchamos desde esa apertura que nos decía Tarcisio, con la que Jesús se acercaba a las realidades tan complicadas como las que hoy también nosotros vivimos en nuestro mundo, ¿verdad? Acercarnos desde el corazón. Y quizás, como lo decía la Madre Liliana al principio de la oración, escuchar desde el corazón. Y también dejar que nuestro corazón pueda habitar ese otro, con todas sus circunstancias, y que no podemos enseguida comenzar con el juicio o con el prejuicio. Bueno, muchísimas gracias realmente a todo esto que hemos vivido en la noche de hoy. Solamente queremos hacerles una pequeña invitación, y es el Instituto Montaigne está preparando un diplomado que comenzará el 15 de febrero. Ya afortunadamente en estas búsquedas muchos se han acercado, se han inscrito, todavía quedan varios cupos, ojalá se animen o animen a otros a profundizar esto que hemos ido caminando en estas tertulias pasadas y que queremos seguir apostándole. Una educación que busque a que ese ser humano sea y viva en abundancia. Por eso, ante todo lo que vivimos, ¿cómo nos preparamos también a la escucha, que es tan importante en nuestra educación humanista, un elemento enriquecedor para este mundo? Y como sabemos de eso, por eso queremos hacer este diplomado, que se han ido uniendo instituciones. Ahora la Fundación Universitaria Monserrate de Bogotá nos ha abierto las puertas y nos ha dicho: queremos avalar y certificar este diplomado. Entonces va a tener el aval también universitario, además del instituto, que en últimas es lo que queremos, que haya una profundidad en todo esto. Configurar ese modo de proceder nuestro, propositivo ante el mundo que vivimos. Quizás no quedarnos simplemente en la queja, sino cómo transformar esas realidades que vivimos desde la educación, como educadores. Y entendemos educador no solamente el que está allá en el aula, sino usted, papá, allí en su hogar, allí también con sus hijos, con su familia, en ese sentido.
Y vamos a tener 6 módulos que ya hemos expuesto en otras ocasiones. Ir a los orígenes, todo esto que hemos ido mirando desde la Biblia, desde el mundo griego, qué pasa con esta filosofía humanista cristiana, esta espiritualidad que nos embulle, conocerla, ¿para qué? Para llevarla a la vida cotidiana, con estos principios prácticos y estos valores. Y estos retos que tenemos para este siglo XXI en el que estamos. Podemos dialogar con más tiempo. Vamos a tener 4 meses de diálogo, de conversación, donde vamos a tener personas que nos van a iluminar, pero también experiencias que nos van a enriquecer. Entonces los invitamos a que se unan a este diplomado que vamos a iniciar el 15 de febrero, que tiene como inversión, como le llamamos ahora, $100 o 400,000 pesos, y que tiene 2 encuentros online a la semana, los miércoles de 7 a 8:30 p.m. y los sábados de 9 a 10:30 a.m. Ahora que entramos en esta formación online, los invitamos, si quieren conocer más o ampliar esta información, síganos en las redes sociales, también con algunas de las personas. En Bogotá tenemos a Felipe, tenemos a la Madre Liliana, aquí en Barranquilla, en Medellín, tenemos muchas personas con las cuales pueden comunicarse y poderse también entrar en este mundo de la educación y profundizar y reconocer todo esto que vivimos. Bueno, muchas gracias a todos. Liliana. Queremos agradecerle hoy de manera especial a Marta Inés y a Tarcisio por acompañarnos, por acariciarnos con el don de su palabra, de su profundidad, de su reflexión. Todos estamos como con esta disposición del corazón de aprender realmente a escuchar, convencidos de que ese aprendizaje nos puede llevar a un mejor acompañamiento de todos esos seres humanos maravillosos que Dios nos encomienda. Así que Tarcisio y Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que nuestra próxima tertulia será el 22 de febrero. Nos encontramos nuevamente en un espacio como estos para seguir profundizando. Y el tema de esa tertulia del 22 de febrero a las 7 de la noche será el silencio como camino para llegar al otro. Y tendremos también 2 invitados muy especiales, Marisol Franco y el jesuita brasilero Álvaro Pimentel. Entonces, que podamos separar desde ya en nuestras agendas el 22 de febrero para continuar en este camino de crecimiento, en esta escuela de familias, en este espacio que nos ayuda a hacernos la pregunta por cómo cualificarnos como seres humanos, cómo ser mejores humanos y cómo ponerle una base de mayor humanidad a nuestra existencia. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, que tengan una buena noche, descansen y recordemos que la escucha es una elección del corazón.